el desastre más grande del mundo, lo ocurrido en Australia. Recordemos que en 2019 hubo incendios en la selva amazónica. Sin embargo, los incendios que incluyen la cuenca del Amazonas, que comparten varios países de América Latina, son, sin embargo, más de 10 veces menores al desastre ecológico más grande del mundo ocurrido en tiempos modernos y que nunca se había visto en la historia de la humanidad. Un incendio de tales proporciones como lo que ocurre hoy en día en Australia. El incendio de Australia supera hoy en día los 10 millones de hectáreas, lo cual es una cifra ecológicamente alarmante. Hay especies que únicamente podemos encontrar en Australia, por lo tanto, el peligro de extinción de muchas de ellas está latente. Es un riesgo latente. Más aún, no se encuentra justificación al sacrificio de 10.000 camellos, que no tiene nada que ver con los incendios que ocurren en otras regiones, no en el hábitat de los camellos en Australia. Sin embargo, las malas decisiones evidentes del gobierno de Australia dan como consecuencia, ocasionan el mayor desastre ecológico en la historia de la humanidad. Más de 10 millones de hectáreas que equivalen a la superficie completa y total de un país como Hungría o varios países juntos como pudiera ser Inglaterra, Irlanda, Holanda y Bélgica. De ese tamaño completo es el incendio que está ocurriendo durante 2020 en Australia. Sin embargo, no se observan medidas reales y efectivas para detener y dar una contención efectiva a estos lamentables acontecimientos. Sin embargo, si hacemos un comparativo, en Australia se dice que esto se debe al fuego y al calor. Sin embargo, eso contradice completamente lo que ocurrió durante 2019 en el Amazonas. En el Amazonas, los incendios abarcaron una superficie de 900.000 hectáreas en varios países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil, Guyana Francesa y Perú. Esos países comparten la cuenca del Amazonas y aspectos de lo que se considera el Amazonas. Por lo tanto, se puede concebir que en el Amazonas no hay falta de humedad. Al contrario, es una de las zonas más húmedas del planeta. Es un ecosistema que rebosa de humedad y de agua. En el Amazonas nunca ha dejado de llover todos los días. Por lo tanto, eso contradice y es opuesto diametralmente a los argumentos esgrimidos en Australia. Lo que ocurre en Australia se dice que es por la sequía y por la falta de humedad, pero ocurre. Y lo que ocurrió en el Amazonas se dijo que fueron otros motivos, pero ocurrió. Y ahí hay humedad y no hay sequía. Por lo tanto, podemos hablar tal vez probablemente de la mano de un grupo de seres humanos que está ocasionando este tipo de incendios. De manera inexplicable, ocurrieron durante años y años incendios en California, en Estados Unidos, que tampoco hay una explicación convincente para ello. Posteriormente ocurrieron en otras regiones como en Europa, y ahora se hizo de manera incomprensible lo que ocurrió enormemente en el Amazonas. Después, de manera inexplicable, la Catedral de Notre Dame, y después, para tratar de distraer como una caja china, para que todos fuera su mente a París, se hizo el sacrificio, tal vez probablemente, de la Catedral de Notre Dame, pero no se logró distraer la atención sobre el desastre ecológico gigantesco, inmenso y colosal de el Amazonas, que aún y a pesar de esas gigantescas dimensiones y de abarcar e incluir varios países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana y Perú, aún y con todo eso, aún y así, la superficie devastada en Australia es más de 10 veces superior. Por lo tanto, estamos ante la mayor catástrofe ecológica en tiempos modernos. Nunca en la historia de la humanidad había ocurrido algo así, y más que ocurre en un país que se dice avanzado, civilizado y con una buena economía. ¿Qué está haciendo mal ese país? ¿Qué están haciendo mal sus ciudadanos?
y quién, la mano de qué o por qué se ocasionó esto. Ahora, ¿cómo dar una solución? Porque mucho se habla de lo que ocurre, pero ¿de qué manera se puede dar una solución efectiva? Se habla de zanjas de contención. De manera coloquial, para contener un incendio forestal, se tienen que establecer primero cuáles son las causas del incendio. Y si no le queda claro ni al gobierno de Australia, ¿cómo van a contener el incendio? Se dice que la deshidratación de las plantas y el agua perdida del sustrato puede ser un factor desencadenante en el caso de Australia, ya que su nivel descendió a un nivel menor al 30% de humedad en las plantas, por lo tanto son muy susceptibles a los incendios. Ahora bien, las causas de estos incendios únicamente pueden ser 5. Solamente 5 causas originan un incendio forestal. Pueden ser: la primera, intencionados; 2, negligencias y causas accidentales; 3, algún rayo; 4, pueden ser desconocidas, en los que cerca del 15% de los incendios forestales no es posible determinar la causa, primeramente porque no hay una vigilancia forestal adecuada en ningún país del mundo, y mucho menos en un país tan extenso como Australia. Y el factor número 5 son las reproducciones de incendios anteriores. Esto es, en contadas ocasiones, cerca del 2%, un incendio es una reproducción de algo que ya ocurrió, pero que no llegó a extinguirse del todo y se extiende a una nueva zona. Eso puede deberse incluso a minas subterráneas de carbón o depósitos inflamables desconocidos, pero que ocurren y pueden ser reproductores de incendios anteriores. Ahora bien, se sabe que el 80% de los incendios pueden ser intencionados. Vayámonos a otro lado de la geografía mundial, a la península ibérica. Según datos del gobierno de España, los incendios intencionados, de acuerdo a las estadísticas que aporta España y que ocurren en ese país, representan cerca del 60% de los casos en España. En otros países, como en el caso de México, es el 90% son incendios provocados por la mano de algún individuo, en el caso de México. En el caso de España es el 60%, y pudiésemos argumentar tal vez probablemente en el caso de Australia el 99.9% son intencionados, pero habrá que ver qué factores intervinieron. Aclaro, tal vez probablemente es una conjetura y una conclusión, una reflexión, porque de acuerdo a las estadísticas de los países que las llevan y que cuentan con ellas, como en este caso el gobierno de España, ellos dicen que el 60% son intencionados, y también España dice que el otro 25%, para llegar a un total del 85%, son negligencias y causas accidentales. Una negligencia viene a ser también algo intencionado, y una causa accidental puede bien ser también en un alto porcentaje no tanto un accidente. Casi lo accidenta, lo provoca o lo ocasiona algún factor humano. Entonces, en factores humanos intencionales o no, que se puedan comprobar que lo sean, abarca un porcentaje del 85% de los incendios, de acuerdo a las estadísticas del gobierno de España. En el gobierno de México nos dice que más del 90% siempre es por un descuido o un factor humano. Y en el caso de Australia, ¿cómo podemos justificar un ecocidio de más de 10 millones de hectáreas? Ahora, escasamente un rayo o rayos ocasionan un incendio forestal, pero solamente hasta un máximo, hasta un máximo de un 5%, lo cual no ha ocurrido y no se ha documentado en Australia. Lo ocurrido en Australia más bien puede deberse a la mala actuación, inadecuada actuación evidente a todas luces de su gobierno, y a una falta de cooperación internacional para dar solución a un desastre de tales dimensiones. El fuego, las cenizas que se han elevado a la atmósfera ya llegaron incluso a América del Sur. Tal vez den la vuelta al mundo esa nube provocada por lo que ocurre en Australia. La intensa batalla de ese macro colosal pantagruélico
que nunca había ocurrido en la historia moderna de la humanidad. Esto va a ser algo que muy difícil se pueda recuperar la ecología en Australia. Has de saber que hay miles de especies que únicamente puedes encontrar en Australia. Así como solamente en Galápagos hay tortugas las más grandes del mundo, así también en Australia es el único lugar donde puedas encontrar especies como el extinto tilacino. Recordemos el tilacino y en memoria de él se debe de actuar, porque va a haber otros miles de especies como el tilacino que ya no vamos a poder ver nunca más sobre la faz de la Tierra. Los incendios de Australia es algo que debe atenderse como una emergencia a nivel internacional. Yo no veo algún pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas, ni un pronunciamiento de los países aliados de esa potencia australiana, que paradójicamente es una economía de primer nivel, pero que está actuando peor que si fuera de octavo nivel. Está actuando más mal que cualquier país que no contase ni tuviese el nivel que tiene esa nación. Ahora bien, los estados de Australia ciertamente intentan combatir los incendios, pero ya millones han sido arrasadas y han sido consumidas lo que son construcciones completas en barrios completos, poblados completos. Va a ser muy difícil y la pérdida supera los millones y millones de libras esterlinas o de euros, de acuerdo a la conversión que más le agrade a la persona. Ahora bien, desde el pasado mes de septiembre, porque aquí hay una situación inexplicable, los incendios en Australia ya vienen desde el año pasado, desde 2019, desde el mes de septiembre. Nos encontramos a enero de 2020 y no se han logrado contener, no se han apagado los fuegos que se necesitan. Australia está viviendo una gravísima oleada de incendios que ha acabado con la vida de algunos miles y miles de especies vegetales, animales, flora y fauna. Más de 10 millones de hectáreas. Los bomberos actualmente, al día de hoy, están cargando helicópteros con kilos y kilos de zanahorias para arrojársela a los animales sobrevivientes de la ola de incendios que ha azotado el país. Aún así, se dice que estas valoraciones indican que el hábitat de varias poblaciones importantes de, entre otros, para mencionar algún ejemplo, los ualabís, fue arrasado por los incendios forestales. Mucho se habla de la extinción, el término de vida de miles y miles de koalas. También hay ualabís y otro tipo de animales que habitan en Australia. Ya el fuego ha consumido, entre otros, el estado más afectado, el lugar más afectado es Nueva Gales del Sur, que ya ha destruido cerca de 10,000 viviendas, muchos poblados, muchas pequeñas ciudades, y ha obligado a miles y miles de australianos a buscar refugio en otro lugar. Te diré que el primer ministro admite errores en la gestión de los incendios, pero no es suficiente. La solución a este extremo, después de 10 millones de hectáreas consumidas, debe ser una cooperación internacional y se debe ver como un problema mundial a nivel ecológico. El mundo es uno, el ecosistema es compartido. Las corrientes oceánicas y de los vientos circulan alrededor del globo. Es el mismo aire para toda la Tierra, es la misma agua. El océano es uno solo y tiene diferentes corrientes que circulan a lo largo y ancho del planeta Tierra. Por lo tanto, debe haber una solución que ayude a salvar el mayor desastre ecológico jamás ocurrido en la historia moderna del ser humano. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.